El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la menra del Señor para el alma. Dice la palabra del Señor en la carta a los Gálatas, carta inspirada a los Gálatas, el capítulo 4, los versículos 4 y 5. Voy a leer la versión. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Dios nos bendiga por medio de esta poderosa palabra. El título de esta disertación: justo a tiempo. Justo a tiempo. Dios nunca llega ni antes ni después a nuestras vidas para prestarnos su ayuda, su socorro, para extendernos su mano. Él siempre llega puntual, justo a tiempo. No llega ni antes ni llega después. Así es igual cuando llegó la salvación de Dios a nuestras vidas. Llegó justo en el momento en el que nosotros más la necesitábamos. No llegó antes ni llegó después, porque Dios conoce cuál es el tiempo propicio. Dios tiene una agenda, Dios tiene un kairos en el que Él se mueve de acuerdo a sus propósitos eternos. Si nuestra vida, antes de que Él viniera y tomara el control de ella, fue una vida llena de pérdidas y de fracasos, de dolores y de angustias, Él tiene el poder de restituir lo que el mundo o el maligno nos ha quitado. Porque Dios es un Dios de restitución. De las operaciones matemáticas básicas se dice que 2 son de Dios, 2 son del diablo. Mientras que el diablo resta y divide, el Señor suma y multiplica. Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios de provisión. Dios es un Dios que nos da todo lo que nosotros necesitamos. El designio de Dios para cada uno de nosotros se llevará en Cristo Jesús en acuerdo a su soberana voluntad. Lo que Dios ha predestinado para nosotros en Cristo se va a cumplir de acuerdo a su soberana y absoluta voluntad. A los Gálatas se les hizo esta poderosa revelación que hoy nos sirve de consuelo y de esperanza, y que es la base de nuestra disertación en el día de hoy. Cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiese a los que estaban viviendo bajo la ley. Fíjense que esas palabras constituyen una esperanza y un consuelo. Una promesa de hacía siglos Dios había hecho y ahora Dios la estaba cumpliendo. Con la venida, la encarnación, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a los hombres, se cumplió esa antiquísima promesa de parte de Dios a la raza humana caída allá en el huerto del Edén. Vamos a conocer 3 grandes declaraciones de esta revelación divina, esta palabra que hemos leído en el día de hoy en Gálatas 4, 4 y 5. Lo primero que nosotros aprendemos aquí es que Dios es dispensacionalista. Dios es dispensacionalista. En contra de aquellos que creen que Dios solo es un Dios de pactos y que su voluntad y sus propósitos y sus designios los cumple a través de 8 pactos que están establecidos en su palabra, Dios es dispensacionalista. En realidad los pactos y las dispensaciones se complementan mutuamente. En la revelación divina nosotros encontramos 8 pactos revelados ahí en las páginas sagradas de la Biblia,
Pero también encontramos 7 dispensaciones. Entiéndase entonces una dispensación como un programa de gobierno en el que Dios ejecuta en un tiempo definido un propósito o un pacto. Se lo voy a aclarar para que le quede claro. Hoy le estoy ministrando a los que son obreros, a los que son pastores, a los que son maestros de la palabra. Una dispensación se debe entender como un programa de gobierno que Dios ejecuta en un tiempo definido. Cada programa de gobierno tiene un lema y tiene propiamente unos propósitos, unas metas, unas reglas de juego. Y Dios no se queda atrás. Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que establece pautas de gobierno. El gobierno, el orden, la autoridad vienen de Dios. Así que Dios es dispensacionalista. Y Dios nos muestra las Escrituras allá en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, los versículos 8 al 10. Allí por lo menos hay claramente revelados en ese pasaje, Efesios 1, del 8 al 10, claramente por lo menos hay 2 dispensaciones que se ven allí claramente. Al leer el texto nosotros lo podemos comprobar. Efesios 1, 8 en adelante. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito o su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, dice el apóstol, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí por lo menos hay 2 dispensaciones que están reveladas. La dispensación de obras y la dispensación de la gracia. O mejor, la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. El texto bíblico de Gálatas, que tomamos como base, nos dice que el Señor nace en el tiempo de la dispensación de la ley. Nace bajo la ley. La palabra ley ahí debe entenderse como una dispensación. Un tiempo en el cual Él se manifiesta a los hombres con un propósito: redimirlos, rescatarlos, adoptarlos, para hacerlos parte de la familia de Dios. En las Escrituras se revelan un total de 7 dispensaciones. Aquellos teólogos del pacto, la iglesia presbiteriana, la iglesia calvinista, niega que existan dispensaciones en la Biblia, porque ellos no tienen un modelo de interpretación como el nuestro. Nosotros, los cristianos pentecostales, los cristianos trinitarios, los cristianos dispensacionalistas, creemos que en las Escrituras hay por lo menos 7 dispensaciones, y que en cada una de ellas, en ese periodo de tiempo, Dios desarrolla un programa de gobierno. Esos programas de gobierno son los pactos. Así por lo menos vemos entonces que en una dispensación se pueden desarrollar 1 o 2 pactos. O como en el caso de la ley, la dispensación de la ley, no solo se desarrolla un pacto, sino que se desarrollan 3. 3 pactos se dan durante la dispensación de la ley. Las Escrituras entonces son claras, son contundentes, en contra de todos aquellos que quieran negar que Dios es dispensacionalista. La palabra dispensación también puede ser traducida como economista. Una persona que dispensa, una persona que administra, un ecónomo. Y Dios es eso. Dios es el economista de los economistas. Alabado sea su nombre para siempre. La dispensación de la ley termina entonces con Cristo, pero a la vez Él inicia una nueva dispensación, la llamada dispensación de la gracia. El apóstol San Juan inspirado nos dice eso. La ley vino mediante Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en la vida de Cristo y durante su ministerio se da una transición dispensacional. Él termina con la dispensación de la ley, pero da inicio, da comienzo a la dispensación de la gracia. Esa dispensación en la que vive hoy la iglesia. Esa dispensación en la cual los creyentes ahora gozan de la presencia permanente del Espíritu Santo. Esa dispensación que corresponde a los gentiles. Esa es nuestra dispensación. Este es el tiempo de la gracia.
el tiempo del Espíritu, el tiempo de la iglesia, el tiempo de los gentiles, el tiempo de Dios para nosotros. Las dispensaciones se manejan de acuerdo al calendario de Dios y no el nuestro. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17 y el versículo 26, claramente el autor inspirado, San Lucas, el médico amado, nos dice que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y de las edades. Dios lo ha prefijado así. Hay tiempos y edades. Esos tiempos y esas edades corresponden cronológicamente al tiempo que Dios diseñó para que el hombre conociera su plan de redención, pero cuando se habla de edades, se habla del kairos de Dios. Dios se mueve en un kairos. La carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 2 nos dice que Dios hizo al hombre, hizo la forma de que Dios le conociera y se le manifestó. Dios se le dio a conocer. Dios hizo su revelación al hombre. Y la máxima revelación de Dios al hombre está en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y dice el texto, allá en Hebreos 1:2, que por medio de Cristo Él hizo todas las cosas. No solo hizo el universo. La expresión que se lee allí en Hebreos 1:2 nos muestra que no solo Dios hizo el universo, todo lo que existe, sino que los tiempos, las dispensaciones, el kairos de Dios también lo creó el mismo Dios. Nosotros nos movemos en un cronos, pero Dios se mueve en un kairos. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. En segundo lugar, Cristo es el agente ejecutivo de Dios. Note usted que el texto que leímos en Gálatas 4, los versos 4 y 5 nos dice el propósito por el cual el Hijo de Dios se encarnó. Él vino para adoptarnos. Él vino para rescatarnos. Él vino para hacernos parte de la familia de Dios, para darnos herencia con todos los santificados. El Señor Jesús es el auténtico apóstol de Dios. La Biblia le llama a Él el apóstol y sumo sacerdote de nuestra vocación. Él fue enviado de parte de Dios para esto. El Señor, como apóstol de Dios, fue enviado para proclamar las buenas nuevas de Dios, el evangelio de la salvación. Dice San Juan que el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Por eso un verdadero apóstol son las palabras de Dios, no las palabras de él. Exalta es al que lo envió, no se exalta a sí mismo. Así que aquí hay una pista para conocer a un verdadero apóstol de Dios y a uno que no lo es. El verdadero apóstol exalta al Señor, habla las palabras de Dios, no se exalta a sí mismo, no dice sus propias palabras. Lo que habla, lo habla porque Dios le ha dado esa palabra. El Señor Jesús nació como hombre, pero fue realmente enviado del Padre. El milagro de su nacimiento se llama teológicamente la encarnación de Jesucristo, el Hijo de Dios. La encarnación, el milagro de la encarnación. Nace como hombre, pero fue realmente el enviado, el apóstol del Padre. Jesucristo entonces es nada más y nada menos que Dios el Hijo. No solo el Hijo de Dios. Él es la segunda persona de la deidad. No tuvo que nacer para ser hijo. Ya lo era. Él era el Hijo eterno antes que naciera. Su nacimiento fue un milagro sobrenatural. Participó la obra, el poder, la gracia del Espíritu Santo. Pero él no tuvo que nacer para empezar a existir. Ya él era preexistente. Antes que Abraham fuese, dijo él, yo soy, dando a entender que él era preexistente, porque él es Dios el Hijo, no solo el Hijo de Dios. Eso hay que entenderlo claramente. Él es la segunda persona de la deidad, de la divina Trinidad. Él es la segunda persona, consustancial con el Padre, de la misma naturaleza y de la misma sustancia del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. En tercer lugar, Cristo es el Redentor.
Este pasaje de Gálatas se nos muestra esa verdad claramente. Él es el Goel, el Redentor, el pariente cercano que tenía los recursos para poder redimir. La redención de Cristo cumplió las promesas hechas por el Señor a Adán y a Eva allá en el huerto del Edén. Cuando la raza humana cayó en pecado, en desgracia, en desobediencia, fueron expulsados del huerto del Edén. Dios le hizo una promesa a la raza humana. Dios le dijo a la raza humana que de la mujer nacería uno que sería capaz de derrocar al diablo, de partirle la cabeza al diablo. Pero a su vez, Satanás iba a herirlo de muerte, a herirlo en el calcañar. Pero efectivamente, eso se cumple muchos años después, miles de años después se cumple esa promesa, el nacimiento de un Redentor nacido de mujer, conforme a lo que dice el apóstol Pablo acá en los Gálatas, capítulo 4, verso 4. Se da muchos años después, muchos siglos después. Con el nacimiento de Cristo entonces se cumple esta promesa, porque Dios es fiel a lo que Él ha prometido. Nace entonces el Redentor de la raza humana. La redención de Cristo trajo liberación de la esclavitud y de la maldición de la ley ceremonial mosaica. Nadie podía salvarse por guardar todos los preceptos, los mandamientos, las ordenanzas de la ley mosaica. En realidad la salvación siempre ha sido por fe, una obra de gracia, gratis. Nadie tiene los recursos, nadie tiene los medios, nadie puede a través de sus buenas obras o a través de su dinero, sus recursos financieros o cualesquiera que sean estos recursos, espirituales o morales, nadie los tiene, nadie alcanza para pagar el precio de su salvación, el precio de su rescate. El precio de nuestra salvación es a un costo altísimo. El precio es la propia vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la salvación es gratuita, es un regalo, es un acto de fe, es un acto de la misericordia del Señor. Nadie puede redimirse a sí mismo o por guardar algún conjunto de ritos, buenas obras u ordenanzas de su religión. Jesucristo vino a eso, vino a redimirnos de la esclavitud y de la maldición de guardar esta ley ceremonial. Con la ofrenda de Cristo, los sacrificios y las ofrendas ceremoniales de animales que se hacían en el tabernáculo, en el templo de Israel, cesaron. La ofrenda de Cristo fue suficiente para nuestra salvación. Así que la redención de Cristo trae también como beneficio la adopción a la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Antes no lo éramos. Ahora somos no solo hijos, sino herederos, juntamente con Cristo, de todas las promesas que Dios ha revelado en su palabra. Hay más de 8,000 promesas. Y todas esas promesas son en Cristo, son sí y son amén. Jesucristo es el amén de Dios, el Adonai, el Melech, el Nemán. Jesucristo es el amén de Dios. Lea Apocalipsis 3:14 y usted se va a dar cuenta quién es el amén de Dios. Todas las promesas que Dios ha hecho en su palabra, se las ha hecho a su Hijo. Pero nosotros, en virtud de que somos hermanos en Cristo, somos hermanos adoptados legalmente en Cristo, participamos también de toda esa gloriosa herencia. Somos juntamente con Cristo coherederos de todas las promesas del Padre. Alabado sea su nombre para siempre. Y quiero concluir en esta hora. No cambiemos nuestra condición de hijos a esclavos. Eso sucede cuando usted deja de vivir en la gracia e intenta tratar de justificarse delante de Dios por sus propias obras. Las obras te conducen a la esclavitud. El tratar de agradar a Dios por medio de obras rituales te conduce a la esclavitud. Pero cuando tú vives en la gracia del Señor, vives en libertad. Vives en la libertad de los hijos de Dios. No volvamos a la condición de religiosos y vivamos por la fe. Aprendamos a movernos en el tiempo de Dios y no el nuestro. Porque Dios tiene un tiempo, mi amado hermano. Dios tiene un tiempo para moverse. Aprendamos a discernir ese tiempo para movernos en su perfecta voluntad, en su perfecto kairos. Hagamos del Señor Jesucristo el centro de nuestra agenda y de nuestra vida.
Cuando nuestros planes y nuestros proyectos están de acuerdo a sus planes y están de acuerdo a sus proyectos, hay una sola consecuencia de andar en ese centro de la voluntad perfecta de Dios. El éxito nos va a alcanzar, nos va a ir bien. Todo lo que hagamos prosperará. Alabado sea Dios. Cuando Cristo es el gerente y el dispensador de nuestras esperanzas, nosotros podemos descansar confiadamente de que nuestro futuro será glorioso, porque el Señor es un sabio administrador, el Señor es un sabio dispensador, Él es el oicónomo por excelencia del Señor, el economista, el dispensador por excelencia de nuestro Padre Celestial. Vivamos con la mentalidad entonces de un redimido hijo del rey y no con la mentalidad de un esclavo. Hay gente que ni aún viviendo en un palacio rodeado de todos los lujos y la pompa de un palacio, viven como los hijos de un rey. Mantienen una mentalidad de esclavos, aunque estén rodeados de bendiciones, estén rodeados de grandes beneficios, de grandes privilegios, viven con una mente de esclavos. Esa mente hay que renovarla en Cristo Jesús, porque ahora el Señor está con nosotros y ha venido a nuestras vidas para darnos vida y vida en abundancia. Él vino justo a tiempo para redimirnos y para elevarnos a la categoría de hijos de Dios. No perdamos esa condición y permanezcamos en Cristo para que su gloria y su propósito se sigan manifestando en nuestras vidas. Amén. Dios te bendiga. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.